Durante más de 2 décadas, Benito Mussolini personificó el poder absoluto en Italia. Fundador del fascismo, instauró una dictadura que abolió las libertades democráticas, promovió el culto al líder y condujo al país a una guerra devastadora junto a la Alemania nazi. En sus últimos años, reducido a una figura simbólica en la República Social Italiana, su poder era ya una ficción sostenida por las armas alemanas. Finalmente, fue capturado en abril de 1945 y ejecutado sin juicio, sellando su caída con una imagen que recorrió el mundo. Su cadáver colgado en la Plaza Loreto. Sin embargo, el apellido Mussolini no desapareció con él. Décadas después, su legado político y simbólico volvió a escena a través de sus descendientes. Su nieta, Alessandra Mussolini, actualmente es diputada, senadora y europarlamentaria. En sus inicios, emitió declaraciones que reivindicaban abiertamente el pasado familiar, pero con el tiempo adoptó un discurso más abierto, defendiendo los derechos del colectivo de la diversidad y distanciándose de sus posiciones iniciales. Incluso llegó a ser agredida físicamente en plena calle en Estrasburgo, prueba de la carga simbólica que aún arrastra su apellido. Che parlava italiano, sono qui a Strasburgo. Por su parte, su bisnieto, Romano Floriani Mussolini, optó por un camino muy distinto, el fútbol profesional. Aunque ha evitado pronunciarse políticamente, su nombre sigue generando reacciones en las gradas con cánticos de índole fascista. Para entender por qué ese apellido sigue despertando pasiones enfrentadas, hay que volver al momento exacto en que cayó el régimen y se selló el destino de su fundador. Benito Mussolini. El ocaso del dictador. La noche del 27 de abril de 1945 llegó a Milán la noticia de que Benito Mussolini había sido capturado. El anuncio fue transmitido por radio por Sandro Pertini, entonces miembro del Comité de Liberación Nacional, quien declaró que la decisión era clara: Mussolini debía ser fusilado como un perro rabioso. No se trataba solo de una ejecución, sino de una sentencia política dictada por los responsables de la resistencia italiana. Poco después, llegó un telegrama procedente de la Oficina de Servicios Estratégicos. En él, se recordaba que los dirigentes de la República Social Italiana, incluido Mussolini, debían ser entregados a las fuerzas de las Naciones Unidas conforme al armisticio firmado en Malta meses atrás. Ese acuerdo, sellado entre Eisenhower y Badoglio, estipulaba que cualquier persona acusada de crímenes de guerra que se encontrara bajo control del gobierno italiano o de los aliados debía ser arrestada y entregada de inmediato. Sin embargo, el 28 de abril, Mussolini fue ejecutado junto a Claretta Petacci en Giulino di Mezzegra, cerca del muro de Villa Belmonte. La ejecución se produjo antes de cualquier entrega formal, a una distancia de 21 kilómetros de Dongo, y respondió al objetivo de impedir una posible intervención aliada que modificara el destino del dictador. El final de Benito Mussolini no concluyó con su ejecución. Tras ser fusilado junto a su amante, sus cuerpos fueron trasladados, sin permitir contacto alguno durante el trayecto, hasta la ciudad de Milán. El 29 de abril, ya en la capital lombarda, fueron llevados a la Plaza Loreto. Allí, una multitud se congregó para desatar su furia. El cadáver del dictador fue golpeado con piedras, pisoteado y acribillado nuevamente. Algunos incluso llegaron a orinar sobre él. Su rostro quedó irreconocible. Como forma de confirmación pública de la muerte del antiguo jefe del régimen, los partisanos y el cuerpo de bomberos colgaron los cuerpos de Mussolini, Petacci y otros dirigentes fascistas boca abajo en una estación de servicio de la plaza. La imagen era deliberadamente simbólica. En ese mismo lugar, tiempo atrás, 15 partisanos antifascistas habían sido ejecutados y exhibidos. La escena se convirtió en una respuesta directa a aquella humillación. Horas más tarde, el Comité de Liberación Nacional ordenó retirar los cuerpos, que fueron depositados en ataúdes con paja y enterrados en tumbas sin nombre. El sepulcro de Mussolini, numerado como 384 e inicialmente anónimo, fue violado el 23 de abril de 1946 por un grupo de simpatizantes del fascismo. Robaron su cadáver, iniciando una serie de traslados clandestinos. El 7 de mayo, uno de los implicados, Domenico Lecisi, entregó los restos al padre Parini en el convento de Sant'Angelo, en Milán. El cuerpo, dañado por los traslados, presentaba partes faltantes como dedos y fragmentos diversos. El sacerdote informó de inmediato al arzobispo de Milán, Ildefonso Schuster, quien comunicó la situación al gobierno.
La decisión fue ocultarlo. Primero bajo un altar, luego, por el fuerte olor, dentro de un armario del convento capuchino de Cerro Maggiore. Allí permaneció en secreto hasta 1957. Ese año, las autoridades permitieron su devolución a la viuda y desde entonces sus restos reposan en el cementerio de San Casiano, en Predapio, su lugar de nacimiento. Con el tiempo, su tumba se transformó en destino para visitantes. El temor a un renacer de simpatías neofascistas tras la guerra impulsó también la tipificación legal del delito de apología del fascismo. Aún así, la figura de Benito no quedó enterrada con su cadáver. Décadas más tarde, su legado reaparecería en la esfera pública italiana encarnado por una de sus descendientes más visibles. Alessandra Mussolini. De heredera del fascismo a defensora de las libertades individuales, Alessandra Mussolini nació en Roma en 1962, en el seno de una familia donde convergían dos mundos opuestos, la herencia política del régimen fascista y el brillo del cine italiano. Su padre, Romano Mussolini, era el cuarto hijo del dictador. Su madre, Anna Maria Villanis Cicolone, es hermana de Sofía Loren, una de las figuras más emblemáticas del cine europeo y estrella internacional durante las décadas de los 50 y 60. Durante su infancia, Alessandra creció en un entorno acomodado y expuesto a influencias culturales diversas. Asistió entre 1976 y 1980 a la American Overseas School of Rome, un colegio internacional que reunía a hijos de diplomáticos y élites globales. Sus primeros pasos públicos no fueron en la política, sino en el espectáculo. De la mano de su tía, tuvo pequeños papeles en cine, incluyendo una aparición en Un día especial, película nominada al Oscar en 1977. Por un tiempo vivió en Los Ángeles, explorando oportunidades en la industria cinematográfica. En los años 80 posó para Playboy y lanzó un álbum de música pop titulado Amore, que alcanzó un modesto culto en Japón. A inicios de los 90, Alessandra cambió de rumbo, dejó atrás la vida mediática para embarcarse en la política. En 1992, se presentó como candidata por el Movimiento Social Italiano, una formación que reclamaba la herencia del neofascismo. Representó a Nápoles, ciudad natal de su madre. En declaraciones posteriores, afirmó que su abuelo representaba valores como el sentido del deber y el amor a la patria, rasgos que, según ella, se habían perdido. Fue elegida diputada ese mismo año y ocupó un escaño durante más de una década. En 2003 abandonó Alianza Nacional, el sucesor más moderado del MSI, tras discrepar con su presidente, quien había calificado al fascismo como el mal supremo. En 2008 se integró al partido de Silvio Berlusconi, con quien logró cargos como senadora y eurodiputada, rol que aún desempeña. Su presencia en la política no es un caso aislado dentro de su familia. Su hermanastra Rachele y su primo Caio Giulio Cesare, como luego explicaremos, también militan en Fratelli d'Italia, el partido liderado por Giorgia Meloni. A lo largo de su carrera política, Alessandra Mussolini ha estado envuelta en una secuencia constante de controversias. Su posición como defensora del legado familiar ha sido uno de los ejes más visibles de su actividad pública. Durante años, ha asumido el rol de guardiana del apellido Mussolini, incluso cuando ese vínculo ha generado rechazo o tensiones legales en un país donde la exaltación del fascismo está prohibida por ley. Entre sus episodios más recordados, figura un enfrentamiento televisado en 2006 con Vladimir Luxuria, primera figura transgénero en el Parlamento italiano. En pleno debate, emitió una frase de corte homófobo que desató un escándalo mediático. No fue un hecho aislado. Alessandra ha acumulado numerosas declaraciones polémicas en torno a la comunidad LGBTQ y al pasado de su familia. En entrevistas, llegó a decir que no celebraba el 25 de abril, Día de la Liberación, y justificó su postura con una frase directa: «Tengo este apellido y defiendo a mi familia». En otra ocasión, cargó contra el actor Jim Carrey, quien había difundido una ilustración mostrando el cuerpo sin vida de su abuelo expuesto en la Plaza Loreto. La nieta del dictador lo calificó de miserable y reclamó respeto por la memoria de su familia. Carrey, por su parte, respondió con sarcasmo, sugiriendo que si la imagen le resultaba ofensiva, que le diese la vuelta. Además, Alessandra ha posado junto a imágenes de Benito y ha exigido a la prensa que trate su figura con deferencia. Su postura frente a los derechos de las parejas del mismo sexo ha sido objeto de duras críticas.
En el pasado expresó su rechazo hacia la adopción homoparental, afirmando que no quería que los niños presenciaran escenas íntimas entre hombres. Años después, intentó matizar sus palabras reconociendo que su familia tuvo amistades homosexuales, aunque admitió que durante el régimen fascista se deportó a personas por su orientación sexual. Según ella, retratar a los Mussolini como enemigos de esa comunidad era una distorsión de la realidad. Pero entre todas las polémicas, la más delicada para Alessandra fue la que afectó directamente a su entorno familiar. Entre 2013 y 2014, su esposo, Mauro Floriani, fue investigado por su implicación en una red de explotación de menores que operaba en el barrio de Parioli, una zona acomodada de Roma. El caso, conocido como Baby Squillo, sacudió a la opinión pública italiana por la implicación de figuras pertenecientes a sectores profesionales, empresariales y políticos. Floriani, antiguo oficial de la Guardia di Finanza y entonces directivo en Trenitalia, fue acusado de haber mantenido encuentros remunerados con dos adolescentes de 14 y 15 años. Según las pesquisas, las jóvenes ofrecían sus servicios tras la jornada escolar, coordinadas por una red que incluía a adultos responsables de la captación, organización y cobro. Las pruebas incluyeron escuchas telefónicas donde los sospechosos discutían abiertamente los encuentros con las menores. La repercusión fue inmediata. Alessandra, casada con Floriani desde 1989 y madre de 3 hijos, ocupaba entonces un escaño en el Parlamento y había presidido una comisión dedicada a los derechos de la infancia. La contradicción entre su papel institucional y los cargos contra su esposo generó una ola de cuestionamientos. Según reportes de prensa, Mussolini comentó en privado que aquella situación había destruido su vida personal y su imagen pública. Floriani admitió haber contactado con las chicas a través de un sitio web de acompañantes, aunque aseguró desconocer su edad real. Otros acusados afirmaron haber cancelado los encuentros al notar lo jóvenes que eran. Finalmente, Floriani fue condenado a 1 año de prisión, una pena similar a la que recibieron otros clientes que aceptaron acuerdos con la fiscalía. Los organizadores de la red recibieron sentencias mucho más severas. El principal proxeneta fue condenado a 10 años de cárcel, mientras que la madre de una de las menores recibió una pena de 6 años. En total, 8 personas fueron condenadas, mientras las investigaciones continuaban sobre otros posibles implicados. El impacto de aquel escándalo marcó un antes y un después en la trayectoria pública de Alessandra. Tras años de militar en las filas más conservadoras de la política italiana, comenzó a distanciarse progresivamente de esa línea. Su giro ideológico, inesperado para muchos, la llevó a convertirse en defensora activa de los derechos de las personas de la comunidad queer. Desde 2020, ha mostrado públicamente su apoyo a la comunidad queer. Ha participado en marchas del orgullo, ha respaldado a personas trans y no binarias, y ha declarado abiertamente que cada quien debe tener libertad para definir su identidad sin restricciones. En una entrevista reciente, ironizó con la posibilidad de declararse fluida y en tono sarcástico afirmó que si se lo pedían, también podría considerarse así. Este cambio ha provocado fricciones con el entorno político del que proviene. En particular, su relación con Giorgia Meloni se ha enfriado. Mientras el gobierno endurece medidas contra familias homoparentales, Alessandra ha intervenido en el Parlamento Europeo para pedir que se respete el reconocimiento legal de los hijos de estas parejas. Cuando fiscales italianos intentaron anular certificados de nacimiento por motivos ideológicos, calificó la medida como indigna de un país civilizado. También ha criticado la rigidez administrativa de la Unión Europea al señalar que los pasaportes oficiales siguen limitándose a las categorías masculino y femenino. Su apoyo al proyecto de ley Zan, que proponía sancionar la discriminación por orientación sexual, género o discapacidad, reforzó su nueva postura. Aunque la propuesta fue rechazada en el Senado en 2021, Mussolini continuó manifestando su respaldo. Según ella misma ha declarado, el cambio comenzó tras su participación en el programa Bailando con las Estrellas. Allí, fue obligada a pedir disculpas por una frase homófoba pronunciada años atrás. Las conversaciones con sus hijos, dijo, terminaron por modificar su perspectiva. Para ellos, la orientación sexual no era un tema de debate, sino una cuestión natural. El giro hacia la defensa de los derechos LGBTQ+ no puso fin a las tensiones en torno a la figura de Alessandra.
En febrero de 2024, mientras se encontraba en Estrasburgo por sus funciones como eurodiputada, denunció haber sido agredida por un hombre que hablaba italiano. Según relató en un breve vídeo publicado en sus redes sociales, el individuo le lanzó una especie de muleta a la espalda y al hombro, a la vez que la insultaba de forma violenta. El incidente, ocurrido en una de las calles de la ciudad francesa, no derivó en una denuncia formal. Mussolini decidió no presentar cargos, pero sí compartió lo sucedido públicamente, señalando que no era la primera vez que recibía insultos, aunque sí la primera en que se trataba de un ataque físico. En el mismo mensaje, expresó su preocupación por el aumento de la agresividad política y agradeció el apoyo recibido de seguidores y colegas. Desde Forza Italia, su partido, se exigieron medidas concretas al Parlamento Europeo. El jefe de la delegación, Fulvio Martustiello, intervino en plena sesión para advertir sobre lo que calificó como una auténtica cacería contra la diputada. Solicitó a la institución que intercediera ante las autoridades locales para garantizar la seguridad de los representantes en Estrasburgo, advirtiendo incluso con dejar de acudir a la ciudad si no se actuaba. Para Alessandra, el episodio se enmarca dentro de un clima de tensión política creciente. Aunque el ataque no pasó a mayores, volvió a colocarla en el centro del debate público, reafirmando que, pese a los cambios en su discurso y postura política, su figura continúa siendo controversial en el escenario europeo actual. Romano Floriani Mussolini, el bisnieto que juega bajo el peso del apellido. La constante exposición pública también ha alcanzado a la nueva generación de la familia. Romano Floriani Mussolini, hijo de Alessandra y bisnieto del dictador, ha optado por un camino muy distinto al de sus antecesores, el fútbol profesional. Su aparición en los medios no ha estado vinculada a discursos ni posturas políticas, sino a su participación en las divisiones juveniles de uno de los clubes más tradicionales de Italia. Su recorrido como jugador comenzó por el Vigor Perconti, un club local de formación. Más adelante se incorporó a las filas de la Lazio, donde fue incluido en el plantel de la Primavera, el equipo sub-19. A sus 18 años, seguía buscando oportunidades para consolidarse como defensor. Mauro Bianchessi, responsable de la cantera de la Lazio y con experiencia en Milan y Atalanta, ha descrito a Romano como un joven disciplinado, aplicado y constante, que no se quejaba a pesar de pasar tiempo sin jugar. Según él, se trata de un jugador de desarrollo tardío, de complexión delgada, que ha progresado desde la sub-17 hasta la sub-18. Aunque aún no lo considera completamente preparado para competir al más alto nivel, ve en él potencial para convertirse en futbolista profesional. En cuanto al peso de su apellido, Bianchessi ha afirmado que nunca ha tratado ese asunto con los padres del jugador y que no ha percibido interferencias familiares. Asegura que la selección de los futbolistas responde exclusivamente al mérito. El entorno del club, sin embargo, tiene su propia historia. Una fracción de la hinchada de la Lazio mantiene vínculos con la extrema derecha. Las referencias fascistas, tanto en pancartas como en cánticos, han sido documentadas en repetidas ocasiones. Incluso figuras del club, como el exjugador Paolo Di Canio o el cuidador del águila mascota, han protagonizado episodios relacionados con símbolos del régimen. En 2021, por ejemplo, el cuidador del águila, símbolo del equipo, fue suspendido tras gritar eufóricamente el nombre de Benito Mussolini desde el campo, un episodio que aún es recordado como parte del entorno que rodea al club. En ese contexto, la presencia de un descendiente directo de Benito Mussolini ha generado inevitable atención, aunque el joven futbolista ha evitado pronunciamientos públicos sobre su linaje. En 2024, su nombre volvió a los titulares. Con 21 años y contrato vigente con la Lazio, Romano Floriani Mussolini jugó en el Juve Stabia, equipo de la Serie B italiana. El 14 de diciembre marcó su primer gol como profesional, un tanto que le dio la victoria a su equipo y que reavivó la atención mediática sobre su figura. En el dorsal lleva su apellido completo, acompañado por la inicial F de Floriani, y fue precisamente esa combinación la que resonó en el estadio cuando la megafonía anunció su nombre. El público respondió coreando su apellido, y varios aficionados realizaron el saludo fascista desde las gradas. Las imágenes circularon rápidamente por medios y redes sociales, generando una nueva ola de debate. Mientras algunos elogiaban su rendimiento deportivo, otros aprovecharon el momento para expresar nostalgia por el régimen de su bisabuelo. En plataformas como Instagram, varios comentarios iban más allá del fútbol. Escuchar tu apellido llena un vacío en muchos italianos, o respeto a Il Duce, fueron algunas de las frases detectadas en su perfil.
Sin embargo, el impacto de aquel gol decisivo del 14 de diciembre no se limitó a lo deportivo. Los cánticos provocaron una respuesta inmediata tanto en medios como en instituciones. La Federación Italiana de Fútbol anunció la apertura de una investigación oficial. Según el comunicado, la Fiscalía Federal remitiría un informe al juez deportivo de la Serie B para que evaluara los hechos. El gesto de los hinchas fue interpretado como una manifestación con connotaciones políticas, algo especialmente delicado en un país donde la simbología fascista aún divide opiniones. Pocos días antes, el máximo tribunal italiano había resuelto que el saludo romano no constituye delito en sí mismo, salvo que altere el orden público o implique una tentativa de reactivación ideológica del partido disuelto tras la Segunda Guerra Mundial. Juve Stabia respondió con un comunicado institucional. Afirmaron que los brazos alzados en el estadio no tienen ningún significado político y que durante los 117 años de historia del club, la forma de celebrar los goles ha sido siempre la misma, con los brazos levantados al cielo como muestra de identificación con el equipo y con la ciudad. Mientras tanto, Romano Floriani Mussolini ha jugado todos los partidos de liga con Juve Stabia durante la temporada, cedido por la Lazio, donde comenzó su trayectoria en 2021 como parte del equipo sub-19. A lo largo de su carrera, Romano ha intentado despegarse de esa carga histórica. Durante sus primeras etapas, evitó el uso del apellido completo tanto en camisetas como en redes, pero con el tiempo decidió asumirlo abiertamente. En una entrevista con la Gazzetta dello Sport, declaró que su labor está en el campo y que no quiere ser juzgado por su ascendencia. «Lo que importa es mi desempeño», afirmó. Consultado sobre su bisabuelo, reconoció que fue una figura relevante para Italia, pero aclaró que esos temas no forman parte de sus intereses actuales. Además de su paso por Lazio y Juve Stabia, también tuvo una experiencia en el Delfino Pescara. Su objetivo declarado es consolidarse en el fútbol profesional, más allá del peso simbólico que pueda cargar su nombre. En 2020, Romano apareció brevemente en televisión junto a su madre como participante del programa Bailando con las Estrellas. Desde entonces, su presencia pública se ha reducido exclusivamente al terreno de juego. Hoy se mantiene completamente al margen tanto del espectáculo como de la política. Rachele Mussolini, una carrera política construida por sí misma. El apellido Mussolini no solo mantiene vigencia en la política italiana a través de Alessandra, también su media hermana Rachele, hija del pianista de jazz Romano Mussolini y de la actriz retirada Carla Maria Puccini, ha decidido adentrarse en la vida pública, aunque por un camino distinto. Nombrada en honor a su abuela paterna, la primera esposa del dictador, Rachele creció siendo plenamente consciente de la carga simbólica que ese nombre conlleva. Desde la infancia, ha relatado que era señalada por sus compañeros en la escuela y aunque nunca pensó en cambiar su apellido, asegura que con los años ha logrado afirmarse como individuo. En su entorno más cercano, su padre optó durante años por actuar con un seudónimo, hasta que, según su hija, retomó su apellido con dignidad. Su primera aparición pública de alcance nacional ocurrió a los 20 años, cuando se presentó como candidata en el concurso Miss Italia. Aquel breve paso por el espectáculo fue seguido por años de perfil bajo, hasta que en 2016 ingresó en el Consejo Municipal de Roma. Su estilo político, centrado en temas locales, contrasta con la exposición mediática de otros miembros de su familia. En sus primeras elecciones obtuvo poco más de 600 votos. 5 años más tarde, en 2021, se convirtió en la candidata más votada del Consejo, superando los 8.000 sufragios. En ese momento representaba a Hermanos de Italia, partido del que luego se distanció. Al explicar ese ascenso, subraya que el mérito no estuvo en el apellido, sino en la constancia y el trabajo realizado durante su primer mandato. Señala que al principio solo se interesaban por su nombre, pero con el tiempo comenzaron a preguntarle por sus propuestas. En cuanto al pasado fascista de su familia, evita hacer comentarios. Considera que abordar ese asunto exigiría conversaciones interminables y prefiere enfocar su discurso en los problemas concretos de Roma. En más de una ocasión ha mencionado que cultiva buenas relaciones con colegas del Partido Democrático y que para ella la política no debería interferir con las relaciones personales. Rachele reconoce que Italia aún lidia con los fantasmas del fascismo, algo que, según ella, nunca desaparecerá del todo. Sin embargo, se muestra convencida de que no existe un riesgo real de que el país regrese a esos tiempos. Al reflexionar sobre la imagen de su partido, señala que no hay que temer una vuelta del fascismo. Para ella, el fascismo fue una etapa histórica que quedó atrás.
Lo que realmente importa, insiste, es la política del presente y las soluciones para los problemas actuales de Italia. Aunque ha alcanzado notoriedad en la política romana, descarta postularse a la alcaldía de Roma por ahora. Atribuye esta decisión a la persistencia del prejuicio que todavía sufre por su apellido, aunque sus ideales, especialmente en lo referente a los derechos civiles, difieren de los de muchos en su partido. Cree que aún es demasiado pronto para que la ciudad la acepte como candidata. La relación con los medios, por otro lado, ha sido motivo de fricción dentro de su entorno político. Tras obtener el mayor respaldo ciudadano en las elecciones de 2021, Rachele recibió numerosas solicitudes para conceder entrevistas. Sin embargo, la dirección de su partido le aconsejó rechazarlas, temiendo que su figura pudiera ser utilizada como símbolo mediático. Ella misma reconoce que no compartía esa decisión. Está convencida de que mostrarse públicamente habría permitido al electorado conocerla mejor y desmontar algunos de los prejuicios que aún pesan sobre ella. Considera que su presencia visible podría ofrecer garantías internas para defender ciertos derechos civiles desde una posición distinta. Asegura tener una visión más abierta que otros miembros de su partido, algo que atribuye a su formación personal en un ambiente familiar artístico, donde fue educada en la tolerancia y el rechazo de cualquier forma de discriminación. Rachele ha reconocido en más de una ocasión que gobernar Roma sería un honor, pero también una tarea descomunal. Para ella, la capital italiana representa una ciudad compleja, cargada de desafíos administrativos. Ha llegado a decir que ser primer ministro resulta, en comparación, una responsabilidad más sencilla que dirigir el ayuntamiento romano. Observaba con ironía el deterioro físico que había sufrido la exalcaldesa Virginia Raggi durante su mandato y lo interpretaba como prueba visible de la dureza de ese cargo. Su vínculo político con Giorgia Meloni se remonta a los años previos a la fundación de Fratelli d'Italia. Ya formaba parte de los círculos de Alianza Nacional y había estado presente en la fusión que dio origen a Forza Italia. Según relató, cuando Meloni decidió escindirse y crear una nueva formación en 2013, ella fue incorporada por conocer bien el entorno y representar un perfil moderado. Meloni sabía, según sus palabras, que no causaría problemas y que su presencia podía ser útil durante la campaña. La prensa no tardó en asociar su candidatura con una estrategia provocadora. Un artículo en Il Corriere della Sera sugirió que nominar a alguien con su apellido era una maniobra para captar el voto nostálgico. Rachele respondió asegurando que quienes esperaban de ella posturas radicales se habían visto defraudados. Contó que al abrir su página en redes sociales en 2016 fue seguida por sectores extremistas, pero con el tiempo dejaron de apoyarla al comprobar que no compartía sus ideas ni su lenguaje, especialmente en temas como inmigración o derechos de las minorías. Ante los gestos y actitudes polémicas de algunos dirigentes de su partido, como saludos romanos o disfraces inapropiados, Rachele recalcó que su postura era distinta. Recordó que su padre detestaba esos gestos y que ella los vivía con igual incomodidad. En su experiencia, cuando caminaban juntos por la calle y alguien lo reconocía como hijo del dictador, había quienes realizaban ese saludo. Su reacción era siempre de rechazo, una actitud que ella heredó. Frente a las acusaciones sobre el vínculo entre Fratelli d'Italia y el fascismo, se remitía a la declaración de su líder en el Parlamento, donde se expresó el rechazo a toda forma de totalitarismo, así como al propio estatuto del partido. Afirmaba que algunos comportamientos personales no representaban la línea oficial y que habían sido reprendidos públicamente. En su caso, consideraba que su apellido no era una carga para el partido, sino una especie de garantía. Relató que tras las elecciones, muchos amigos le confesaron haber votado a la izquierda por convicción en materia de derechos civiles, pero que si ella hubiera sido candidata a diputada, habrían votado por Fratelli d'Italia. Aunque se reconoce parte de una formación conservadora, ha explicado que sus opiniones personales sobre derechos civiles y políticas sociales no siempre han coincidido con la línea oficial de su partido. En el debate sobre adopción, por ejemplo, ha afirmado que lo ideal para un niño sería crecer con una madre y un padre, pero aclaró que esa imagen no implica excluir otras configuraciones familiares. Rechaza la idea de que las personas del mismo sexo sean peores padres por su orientación, y defiende que pueden educar con el mismo afecto y principios.
Sobre las posturas de Giorgia Meloni, ha señalado que existe una diferencia entre el tono usado en campaña y el que corresponde a una figura institucional. Recordó que la propia Meloni expresó su desagrado al verse en el vídeo que circuló durante un acto de Vox en España al considerar que su intervención había sido demasiado agresiva. A juicio de Rachele, el tono de una primera ministra debe ser distinto al de una candidata. En cuanto al partido español, ha preferido no pronunciarse directamente, alegando con ironía que solo es una humilde concejal. Aún así, ha dejado claro que no se vería representada en una formación como Vox. Respecto a la inmigración, ha defendido que Italia necesita una regulación más firme ante los flujos migratorios masivos. Distingue entre quienes escapan de conflictos y quienes migran por razones económicas, y considera que los primeros deben encontrar protección. Al mismo tiempo, ha denunciado el papel de las mafias que organizan cruces ilegales en el Mediterráneo. Desde su perspectiva, la solución pasa por establecer acuerdos de cooperación real con países de origen. Y en cuanto a la imagen de Fratelli d'Italia, ha insistido en que no se trata de un partido nacionalista, sino de una formación patriótica que prioriza el interés nacional sin renunciar al marco europeo. Subraya que el partido cree en una Europa de naciones soberanas, no en estructuras centralizadas. Según ella, el nacionalismo histórico ha demostrado sus consecuencias y esa experiencia debe servir como advertencia. Más allá de su trayectoria política, Rachele ha compartido aspectos personales y familiares que marcan su visión del pasado. Su padre, Romano Mussolini, pianista de jazz, evitó el activismo político. En casa hablaba poco del contexto histórico que rodeaba a su apellido, se refería sobre todo a la vida doméstica y al carácter riguroso de su madre, Rachele Guidi, a quien describía como la verdadera autoridad en la familia. Romano sentía temor hacia su padre cuando era niño. Si obtenía malas notas, prefería que su hermano mayor hablara primero con él. Con los años, su acercamiento al jazz fue también una forma de tomar distancia. Aún así, lo describía como alguien tranquilo en el ámbito privado. Rachele reconoció que su abuela fue una figura marcada por el sufrimiento. Perdió a un hijo joven, Bruno, en un accidente aéreo, y más tarde fue testigo del fusilamiento de su esposo. También vivió la muerte prematura de su hija Anna María y el drama de su yerno, Galeazzo Ciano, ejecutado por orden del propio régimen. Sobre su tía Eda, expresó admiración. La describía como una mujer con personalidad fuerte, amante de los animales y con un sentido del humor británico. En su relato, la ironía es una herramienta para sobrellevar el peso del pasado. Consultada sobre la fidelidad incondicional de su abuela hacia Benito Mussolini, incluso tras las traiciones del régimen, confesó no tener una explicación definitiva. Contaba que su padre decía que, pese a otras mujeres, él siempre regresaba a casa. Asumía que su abuela había vivido un conflicto interno profundo, propio de otra época. A su juicio, la entrada en la guerra junto a Alemania y la promulgación de las leyes raciales marcaron un punto de quiebre. En ocasiones, se ha preguntado cómo habría sido recordado su abuelo si hubiese muerto antes de 1938. Considera imprescindible condenar lo que se hizo en ese periodo. En sus redes sociales, ha expresado admiración por Primo Levi y asegura haber mantenido siempre una relación abierta con la comunidad judía en Roma. Afirmó que las culpas del pasado no deben trasladarse a las generaciones posteriores, aunque también defiende una visión más amplia del periodo. Evita resumir ideologías complejas en frases simples. Cree que hablar del fascismo, del comunismo y de sus crímenes requiere serenidad y profundidad. Reconoce que su biografía familiar es trágica, no solo ha sido tema de debate político, sino también fuente para guiones de cine y televisión. En septiembre de 2024, Rachele volvió a ocupar titulares, esta vez por una decisión política inesperada. Tras más de 2 décadas vinculada a formaciones de derecha radical, abandonó Hermanos de Italia y se unió a Forza Italia, el grupo de centroderecha liderado por Antonio Tajani. La noticia generó un fuerte impacto mediático tanto en Italia como en el extranjero. No solo por tratarse de la nieta de Benito Mussolini, sino por el simbolismo que implicaba su paso desde una formación ultraconservadora hacia un espacio más europeísta y liberal. Rachele justificó este cambio argumentando diferencias ideológicas crecientes. Aseguró que su sensibilidad política ya no coincidía con la línea adoptada por su antigua formación, a la que percibía como excesivamente rígida. Durante años había sostenido posturas más abiertas en cuestiones de derechos civiles. En entrevistas recientes, defendía una visión laica y flexible del concepto de familia.
reconocía el valor del modelo tradicional, pero insistía en que las leyes debían adaptarse a la transformación de la sociedad. Estas posturas, aunque toleradas dentro de Hermanos de Italia, la alejaban de los sectores más ortodoxos del partido. Según la República, su defensa de los derechos de la comunidad LGBTQ y su voluntad de mantener una agenda civil moderna eran señales claras de distanciamiento. También se mencionó cierta frustración interna por no haber sido incluida en las listas para las elecciones europeas. En sus propias palabras, habló de haber hecho concesiones durante años para no alterar ciertos equilibrios. Ahora, sin embargo, se sentía en condiciones de iniciar un nuevo camino político desde una posición que considera más coherente con sus convicciones. Caio Giulio Cesare Mussolini, el apellido como proyecto político. Caio Giulio Cesare Mussolini, bisnieto directo del Duce, irrumpió en la política italiana como candidato al Parlamento Europeo por el partido Hermanos de Italia. Nacido en Buenos Aires en 1968, pasó su infancia en Venezuela, país en el que vivió hasta mediados de los años 80. Su familia se había asentado en América del Sur tras la caída del régimen fascista. Su abuelo Vittorio, uno de los hijos del dictador, fue una figura activa dentro de la comunidad italiana en Argentina. Aunque Caio pasó poco tiempo en ese país, su madre era argentina, lo que mantuvo un vínculo cultural y emocional con la región. Esa conexión se reforzó con el tiempo, también a nivel profesional. En representación de la empresa Otto Melara, especializada en sistemas de defensa, Caio realizó varios viajes a Argentina para mantener relaciones con la Armada, usuaria de tecnología italiana. Consideraba ese país un mercado natural para Italia, con lazos históricos, culturales y militares, y lamentaba que otras potencias hubieran desplazado a Italia por falta de visión estratégica. La presentación oficial de su candidatura fue orquestada por Giorgia Meloni, líder de Hermanos de Italia, quien lo describió como un profesional con experiencia en la industria, trayectoria militar y un profundo sentido patriótico. Formado como oficial submarinista, trabajó en el sector defensa, en compañías como Finmeccanica. Pero más allá de su currículum, Meloni lo definió ante todo como un patriota. El anuncio se realizó a través de un video grabado frente al Palazzo della Civiltà Italiana, uno de los íconos arquitectónicos del régimen fascista. Allí, Caio expresó sentirse identificado con un partido que, según él, defendía valores patrióticos con los que se alineaba plenamente. Reivindicó tanto su trayectoria como su apellido, integrándolos en una tradición familiar que, pese a su peso histórico, consideraba compatible con los ideales que pretendía representar en Bruselas. Su candidatura emergió en un contexto de auge de la ultraderecha italiana, con figuras como Matteo Salvini, ya en funciones como vicepresidente. Y aunque no era la primera incursión del apellido Mussolini en la política contemporánea, Alessandra ya ocupaba un escaño en el Parlamento Europeo y Rachele era miembro del Consejo Municipal de Roma. Su aparición reavivó el debate político y mediático sobre la memoria histórica y los límites de la representación. En varias entrevistas, Caio ha explicado que su decisión de entrar en política no ha obedecido a una ideología específica, sino al deseo de aportar desde su experiencia internacional. Así como ha ingresado en la Marina o ha trabajado en la industria de defensa, ha visto en la política una nueva forma de contribuir. Ha afirmado que comparte el programa de Hermanos de Italia y que su candidatura no ha sido fruto de una maniobra simbólica. Según él, no ha sido la primera vez que ha recibido propuestas del partido. En ocasiones anteriores las ha rechazado porque no se ha sentido preparado. Solo cuando ha contactado con Meloni y ella le ha pedido su currículum, ha comenzado un diálogo que ha terminado con su incorporación como candidato. Sobre el peso simbólico de su apellido, ha reconocido haber sido blanco de ataques y amenazas, aunque nunca ha considerado renunciar a él. Ha asegurado que lo lleva como cualquier otra persona lleva el suyo. Sin orgullo excesivo, pero tampoco con vergüenza. En cuanto al pasado familiar, ha afirmado que el fascismo ha sido un periodo complejo, imposible de juzgar en términos absolutos. Ha rechazado tanto la glorificación como la demonización, y ha dejado esa evaluación en manos de los historiadores. En lo político, ha expresado que prefiere el pragmatismo al dogmatismo y que apuesta por el sentido común antes que por las etiquetas ideológicas. A pesar de esa postura ambivalente, al referirse a las leyes raciales del régimen de su bisabuelo, no ha dejado lugar a dudas. Las ha calificado como un error y una vergüenza que, según él, nadie puede justificar. En contraste, ha descrito el periodo fascista como una etapa con claroscuros, en la que ha reconocido decisiones condenables, pero también avances materiales como la red de rutas, el foro itálico o el Código Civil.
Ha insistido en que la historia debe leerse con perspectiva, sin simplificaciones. Durante la campaña de las elecciones europeas de 2019, volvió a captar atención pública al denunciar que Facebook había bloqueado su cuenta personal. Según su versión, la suspensión ocurrió justo después de anunciar su candidatura. No había publicado nada ofensivo y atribuía la medida a su apellido. No he escrito nada y me bloquean igualmente, publicó en Twitter. Dijo que evaluaba acciones legales y denunció lo que consideraba una censura ideológica encubierta. Su denuncia no pasó desapercibida. Su pariente colateral Rachele respaldó sus palabras y habló de una persecución digital contra la familia. Giorgia Meloni también intervino, denunciando que en vez de sancionar a quienes lo insultaban, la plataforma había optado por restringir su perfil. Aunque la cuenta fue reactivada poco después, el episodio reforzó en su entorno la narrativa de una exclusión sistemática de voces incómodas en el entorno digital. Esa idea de soberanía nacional también marcaba su visión de la política exterior. En particular, se mostraba muy crítico con la situación venezolana. Habiendo vivido allí durante parte de su adolescencia, mantenía vínculos personales y familiares. Consideraba que lo que empezó como una promesa de transformación con Hugo Chávez derivó en un régimen autoritario, sostenido por alianzas con países como Irán, China o Cuba. Para él, Venezuela se había convertido en un campo de batalla geopolítico entre las democracias occidentales, que apoyaban a Juan Guaidó, y los regímenes que respaldaban a Nicolás Maduro. Lamentaba que el gobierno italiano adoptara una postura ambigua ante esa crisis. Acusaba al ejecutivo de entonces de carecer de una política exterior coherente, al permitir que convivieran posiciones enfrentadas en su seno. Incluso llegó a sugerir que algunos funcionarios deberían pasar una temporada en Caracas para comprender la magnitud del colapso institucional. Si llegaba al Parlamento Europeo, afirmó, el caso venezolano estaría entre sus prioridades, no por razones personales, sino por principios democráticos. A pesar de la visibilidad que generó su candidatura, Caio Giulio Cesare Mussolini no obtuvo un escaño. La atención mediática no se tradujo en respaldo electoral, y desde entonces no ha asumido cargos públicos de relevancia, ni se ha registrado una participación destacada suya en el escenario institucional europeo. A pesar de ese revés electoral, Giulio ha asumido un rol más visible como representante de la familia en asuntos relacionados con el legado simbólico de su bisabuelo. Uno de los más recientes es el debate en torno al mausoleo de Benito Mussolini, ubicado en Predapio, su localidad natal, en la región de Emilia-Romagna. La cripta, gestionada por la propia familia, permanece cerrada desde hace varios meses, lo que ha generado malestar entre los comerciantes locales, preocupados por el impacto económico de su clausura, tal como recogía la prensa nacional. Según ha explicado Caio, el cierre se debió inicialmente a una serie de obras de restauración interna y externa, ya concluidas. Sin embargo, la reapertura se ha retrasado porque la familia aún está evaluando la mejor fórmula legal para su gestión. Consideran necesario establecer un modelo que permita controlar el acceso, garantizar la seguridad, evitar actos irrespetuosos y preservar la dignidad del lugar. Entre las opciones se plantea la creación de una fundación o una asociación que regule las visitas, imponga normas claras y contrate un seguro que proteja el espacio. Caio defiende que Predapio puede beneficiarse económicamente del mausoleo si se gestiona de manera adecuada y critica la postura del alcalde Giorgio Frasinetti, quien ha calificado de vergonzoso que el pueblo sea cuna del fundador del fascismo. A su juicio, esa contradicción entre el rechazo simbólico y el aprovechamiento turístico es insostenible. También cuestiona el proyecto de Frasinetti de transformar la antigua Casa del Fascio en un centro de estudios sobre el periodo. En su opinión, un centro de investigación serio no debería ubicarse en un pequeño pueblo, sino en ciudades como Milán o Roma, con expertos de trayectoria internacional y perspectiva objetiva. A casi 8 décadas de su muerte, el apellido Mussolini sigue presente en la vida pública italiana. Alessandra ha ocupado escaños en el Parlamento y se ha distanciado de sus posturas iniciales, apoyando derechos civiles. Rachele ha logrado reconocimiento local, mientras que Romano intenta abrirse camino en el fútbol, cargando con una herencia incómoda. Caio, por su parte, usó el legado familiar como plataforma política, defendiendo posturas conservadoras y el control del mausoleo en Predapio. Ninguno ha podido desligarse del peso simbólico que implica llevar ese nombre. Su exposición mediática y las reacciones que despiertan demuestran que el debate sobre el pasado fascista en Italia sigue abierto, y que la figura de Benito Mussolini, lejos de quedar enterrada, continúa generando impacto político y cultural en pleno siglo XXI.